El sol ya se había ocultado hacía tiempo detrás de la hilera de casas, proyectando una luz melosa en todas las ventanas del salón de la casa adosada de Raymond West, en Kensington. Dentro, sentado junto a un ventanal de tamaño generoso, la señorita Marple, agujas de tejer en mano, gafas colocadas suavemente en la punta de su nariz, se detuvo a mitad de fila y dio un ligero suspiro. Aunque se trata de una ventana muy grande, murmuró para sí misma, no hay brisa en absoluto. Mi pueblo estaba mejor además de esto. Al menos teníamos un viento adecuado de vez en cuando para limpiar las telarañas. Sonrió para sí misma mientras lo decía. No había ningún indicio de queja real en su tono, solo la leve desaprobación de quien hacía tiempo había hecho las paces con las fallas de la vida urbana, incluso si todavía prefería el fresco campo de St. Mary Mead a la elegancia sofocada de Londres. Un momento después, la puerta crujió al abrirse y entró Raymond West, su sobrino literario, a veces, el desafortunado tema de su gentil ironía. Llevaba una faja de papeles bajo un solo brazo y una divertida expresión bajo sus gafas. ¿Qué sentido tiene vivir en la ciudad?, dijo la señorita Marple sin mirar arriba. Ni siquiera hay una brisa decente por la ventana. ¿Qué clase de vida es esta? Raymond se rió entre dientes y dejó sus papeles sobre la mesa. Parece que te estás perdiendo de nuevo en tu pueblo. ¿No es así, Jane? Por supuesto que sí, respondió ella con un resoplido. En St. Mary Mead el viento te encontraría incluso si te escondieras detrás de las cortinas de encaje. Aquí, uno podría estar viviendo en un frasco de vidrio perfectamente sellado. En ese momento sonó el timbre, seguido del sonido familiar de pasos rápidos por el pasillo. La esposa de Raymond, la cálida y capaz Joanna, abrió la puerta y llamó por encima del hombro. Raymond, tus amigos están aquí. Momentos después, el salón se llenó de un agradable bullicio de voces y pasos. Joanna los hizo pasar con la gracia de una anfitriona experimentada, sus mangas del cardigan enrolladas y su cabello rubio recogido en un giro sin pretensiones. La señorita Marple dejó de tejer y se levantó para saludar a los invitados. Entre ellos se encontraba Henry Clark, un periodista vivaz cuya afición por los juegos de palabras a veces se volvía tediosa para la compañía más seria. Clara Evans, una mujer tranquila pero ferozmente observadora, bibliotecaria de profesión, con ojos pensativos y un hábito de corregir suavemente los hechos. Victoria Langford, elegante y refinada, siempre armada con una rápida observación. Y el doctor Edward Finch, un joven médico del hospital cercano, con el tipo de energía entusiasta que la señorita Marple apreciaba instintivamente. «¡Oh! ¡Qué grupo tan encantador!», dijo la señorita Marple cálidamente. «Pasen y pónganse cómodos. Espero que Raymond ya les haya advertido. Soy la curiosidad residente». Henry se rió entre dientes. «No nos atreveríamos, aunque, para ser justos, eres la persona más intrigante del salón». «Habla por ti mismo», replicó Victoria, dejándose caer en el sillón. «Algunos de nosotros usamos seda los miércoles». Joanna aplaudió una vez. «Bueno, ahora, té o café para todos». «Té para mí», dijo la señorita Marple. «Lo mismo», añadió Clara, mientras Henry levantaba la mano para pedir café. Victoria dudó. Luego optó por el té. Siempre y cuando haya una galleta dentro». El doctor Edward sonrió. «Café para mí, a menos que el té venga con una historia». Joanna se rió. «Tienes suerte. Siempre hay una historia cuando la señorita Marple está cerca». Mientras se dirigía a la cocina, el doctor Edward se inclinó hacia adelante con un brillo juguetón en los ojos. «Señorita Marple, tengo uno para usted esta vez», dijo. «Un verdadero misterio, y me gustaría ver si puede averiguarlo antes de que le cuente el final». La señorita Marple alzó las cejas. «Oh, otra vez. No han tenido ni siquiera la oportunidad de disfrutar de los cojines de esta habitación, y ya hay una travesura preparándose». Henry dio un suspiro dramático. «Vamos, señorita Marple. Ha resuelto más acertijos con una taza de té que la mayoría de los inspectores de policía en un año». El doctor Edward se inclinó hacia adelante. Le prometo, no lo adivinará». Victoria se rió, arrojando un cojín detrás de su cabeza. «Es imposible que la señorita Marple no pueda resolver un misterio. Probablemente resolvió antes de empezar a contarlo». Raymond añadió su voz al coro. «Diga que sí, tía Jane. Será divertido».
Un desafío. La señorita Marple sonrió con resignación. Bueno, ya que estoy siendo atacada en grupo, ¿cómo podría rechazar? En ese momento, Joanna regresó con una bandeja de plata con tazas, platillos y un plato de delicadas galletas. Repartió el té y el café con la práctica facilidad de siempre, rematando la taza de la señorita Marple con solo un chorrito de leche, como ella prefería. Quiero ser parte de esto también, dijo alegremente, sentándose junto a Victoria en el sofá. Siempre empiezan estas cosas y me dejan fuera. Está bien, dijo el doctor Edward, levantando su copa. Ahora se pone emocionante. Déjenme contarles lo que pasó ese día. La habitación quedó en silencio. Incluso el habitual murmullo de Henry cesó. Las tazas de té flotaban en el aire, los primeros sorbos temporalmente olvidados. La señorita Marple se sentó erguida, con sus agujas y lana descansando en su regazo. Miró al joven médico con tranquila curiosidad, del mismo modo que uno podría mirar una pista de crucigrama particularmente compleja. El té se había enfriado lo suficiente como para sorber cuando el doctor Edward Finch se inclinó hacia adelante en su silla, con los dedos ligeramente envueltos alrededor de la taza de porcelana. Su voz, tranquila y precisa, tenía el ritmo pausado de un hombre confiado en el peso del relato que estaba a punto de compartir. Esto debe haber sido hace unos 5 o 6 años. Comenzó, cuando estaba trabajando en el extranjero, en Francia para ser preciso. Había aceptado una beca médica de corta duración en un hospital justo fuera de Lyon, pero a menudo viajaba a la ciudad cuando el tiempo lo permitía. Fue allí donde me encontré con un lugar llamado Hotel Metropole, un establecimiento bastante grande, del tipo que se enorgullece de sus servilletas de lino, cristal francés y clientela internacional. Sonrió levemente. Huéspedes de todo el mundo entraban y salían de ese hotel, diplomáticos, músicos, turistas, viudas con sospechosamente grandes colecciones de joyas, lo que sea. Tenía un encanto neutral. Uno podía desaparecer allí fácilmente, mezclarse, ser alguien completamente diferente. La señorita Marple, que había reanudado su labor de tejer, se detuvo muy levemente a mitad del bucle, la lana colgando momentáneamente floja entre sus dedos. Esa noche en particular, continuó el doctor, mi amigo y yo estábamos en el hotel para uno de sus eventos sociales de los jueves, un asunto alegre. Un cuarteto de cuerdas tocaba cerca de la chimenea, las parejas bailaban bajo una araña de cristal, y los camareros se movían con gracia y sin esfuerzo, equilibrando bandejas de pequeños pasteles glaseados y copas de vino espumoso. A medida que avanzaba la noche y el ánimo se relajaba, nuestra atención fue atraída, simultáneamente podría añadir, por una mujer que entró en la habitación justo antes de que el baile realmente comenzara. Hizo una pausa para beber su té, dejando que la habitación se inclinara hacia él, hacia el silencio. Era, ¿cómo decirlo?, impresionante. Vestida con un vestido rojo oscuro que brillaba como la seda a la luz de las velas. Sus rasgos eran marcados, sus ojos felinos. Pero más que su apariencia, era su forma de moverse. Se movía como una leona, con gracia, dueña de sí misma, y posiblemente peligrosa. Todo en ella sugería una historia, no una de glamour y bailes de debutantes, sino algo más turbulento. Había tristeza escondida en los rincones de su sonrisa. Mi amigo susurró dramáticamente. Esa ha pasado por el fuego. Y estuve de acuerdo. Sin embargo, momentos después, nuestra atención se desvió. El doctor apoyó su taza en el apoyabrazos. Otras 2 mujeres llegaron casi desapercibidas. Eran inglesas, se notaba de inmediato, pulcramente vestidas, discretas, el tipo de mujeres que uno esperaría ver tejiendo en un salón parroquial en lugar de mezclarse en un salón de baile continental. No eran jóvenes, pero tampoco del todo viejas. Educadas, tranquilas, serenas. Una era ligeramente regordeta, la otra, delgada y tonificada. Parecía que acababa de salir de un gimnasio. Tenían un aire de serenidad a su alrededor, como si nunca hubiera ocurrido nada emocionante en sus vidas, ni nunca lo haría. Recuerdo que mi amigo me dio un codazo y dijo, «Mira, no parecen pertenecer aquí». Miré, y tuve que estar de acuerdo. Había algo sobre ellos. No exactamente extraño, pero distinto. El tipo de gente que se da cuenta de todo mientras finge no hacerlo. Se rió entre dientes, y sin embargo volví mi mirada hacia la mujer española.
La habitación tenía demasiado color y ruido para que las dos mujeres inglesas sostuvieran mi atención. Sonreí para mí mismo. Tomé un sorbo de mi bebida y pensé que ese era el final de ello. Ante esto, Victoria Langford interrumpió, ojos brillantes. «Oh, doctor, parece que esta historia va a ponerse muy interesante. ¿Qué pasó después? Quiero escuchar más. Siempre he sido fan de las mujeres españolas. Hay algo tan atemporal en ellas, aunque yo también he engordado un poco». El doctor se rió. Un sonido bajo y agradable. «Bueno, en cuanto a esa señora española en particular, no pasó nada. Terminó casándose con un caballero mayor y rico, algún magnate del petróleo, si no recuerdo mal, y por lo que escuché después, se convirtió en una dama bastante respetable». Victoria levantó una ceja. «Así que, ¿nada escandaloso con ella? Entonces, ¿qué pasó y a quién?». Antes de que el médico pudiera responder, Raymond interrumpió bruscamente. «¿Dejarías que el hombre terminara, Victoria? Nunca nos dirás si seguimos interrumpiendo». Victoria dio una risa avergonzada y se dejó caer en su asiento, su taza de té levantándose defensivamente hacia sus labios. El doctor asintió en agradecimiento y reanudó. «Como dije, la verdadera historia no se trata de la glamurosa leona. Es sobre las dos tranquilas mujeres inglesas, aquellas que parecían haber pasado sus fines de semana en exposiciones de flores y sus entresemana con crucigramas». Se inclinó hacia adelante y suavizó la voz. «Esa noche, después de la fiesta, mi amigo y yo volvimos al vestíbulo del hotel. Noté a las dos mujeres sentadas juntas en uno de los sofás de terciopelo. Sus nombres figuraban en el registro de huéspedes. Habían llegado ese mismo día desde Inglaterra. Una se llamaba Mary Barton y la otra, Emmy Durant. Recuerdo haber pensado, qué pareja tan improbable». María tenía esa autoridad de maestra en su postura, erguida, con la barbilla en alto, mientras que Emmy parecía más tranquila, más retraída. No había ningún indicio de lo que traería el día siguiente. El doctor se detuvo y dejó su taza con cuidado sobre la mesa auxiliar. La habitación se había quedado en silencio. El fuego crujía suavemente detrás de ellos. Nadie se movió. En cada rostro estaba la misma pregunta. ¿Qué demonios podría haber pasado después? La señorita Marple había dejado de tejer. Sus agujas descansaban silenciosamente en su regazo. Ella no habló, pero el leve entrecerrar de sus ojos reveló un interés cada vez mayor. El médico se inclinó de nuevo en su sillón, sus dedos tamborileando suavemente en el apoyabrazos. Su expresión, anteriormente animada, se había vuelto solemne. «El día siguiente», dijo, «estaba destinado a ser nada más que un escape relajante. Había hecho planes para salir con algunos conocidos, colegas médicos, un profesor y un artista invitado al que le gustaba dibujar paisajes ribereños. Preparé un picnic sencillo y me fui de la ciudad en coche, llevando bocadillos, fruta y una botella de vino. El campo justo más allá de Lyon era verde y tranquilo, perfecto para una tarde de primavera». Hizo una pausa para recoger sus pensamientos. El lugar al que fuimos era conocido por su pequeña cala serena, un lugar poco profundo donde los lugareños a menudo nadaban durante los meses más cálidos. Llegamos de buen humor, jugamos algunos juegos ligeros, compartimos nuestra comida, y justo antes de la hora del té, todos nos dimos un baño. Había risas, luz del sol sobre el agua y esa sensación de apacible ocio que uno rara vez experimenta fuera de las vacaciones. Realmente fue un día perfecto. Levantó la vista entonces y algo brilló en sus ojos. Pero no duró. Después de aproximadamente media hora de nado, nos cambiamos, empacamos y comenzamos a regresar hacia el hotel. Y ahí fue cuando notamos el cambio. A medida que nos acercábamos a la costa fuera del Metropole, una atmósfera extraña parecía haber descendido. La calma se había roto. Hubo ruido, movimiento frenético, pánico. Vi un grupo de gente reunida cerca del borde del mar. Se alzaban voces, algunas en español, otras en un francés mal hablado. Un grupo de lugareños se acercó a nosotros intentando explicarnos algo urgente. Al principio era difícil de entender. Nuestro español era rudimentario, pero lentamente, a través de una mezcla de palabras y gestos, lo ensamblamos todo. Hizo una pausa. Dos mujeres habían entrado al agua a nadar, pero solo una había regresado. La habitación quedó absolutamente quieta. Henry Clark había dejado de tamborilear con los dedos.
Incluso Victoria, que momentos antes parecía a punto de intervenir con una ocurrencia, permanecía en silencio, con los ojos muy abiertos. El doctor continuó. Una mujer se había ahogado. La otra había intentado salvarla. Un hombre en un bote había visto lo que estaba pasando y salió tan rápido como pudo, tirando de ambas fuera del agua. Pero para cuando llegaron a la orilla, una de ellas ya estaba muerta, ahogada. Tomó un sorbo lento de su té, aunque hacía tiempo que se había enfriado. Cuando llegué al lugar, había una pequeña multitud ya formada. Una mujer con un traje de baño negro estaba arrodillada sobre la arena, intentando desesperadamente dar respiración artificial a la figura flácida a su lado. Estaba empapada, temblando, pero determinada. Su rostro estaba afectado por el pánico. Su cabello se le pegaba a la frente. La mujer ahogada yacía inmóvil sobre una toalla azul. Las reconocía a ambas. Eran la pareja que había visto la noche anterior, dijo el doctor. Las mujeres inglesas tranquilas. La de negro era Mary Barton. La que yacía en el suelo, sin vida, era Amy Durant. Me acerqué corriendo y me presenté como médico. Mary jadeó de alivio. Parecía completamente agotada. Examiné a Amy inmediatamente. Su piel estaba fría, sus labios azules, su pulso inexistente. Comencé la RCP sin perder un segundo, pero me di cuenta de que era demasiado tarde. No quedaba nada por hacer. Todos en la sala contuvieron la respiración. Mientras el médico continuaba, su voz se volvió más baja. Me volví hacia Mary y le hablé suavemente. Ella se sentó en silencio por un largo momento. Luego asintió lentamente, como si lo hubiera sabido todo el tiempo. Le pedí a mi amiga Maggie, que estaba conmigo en el picnic, que la llevara de regreso al hotel y la ayudara a cambiarse. Sus manos temblaban, sus dientes castañeteaban, aunque el sol todavía calentaba la arena. La señorita Marple, que había estado tejiendo con ritmo tranquilo, se detuvo, y cuando regresó, preguntó en voz baja. El doctor asintió. Fue entonces cuando realmente lo comprendí, dijo. Ella regresó vestida con una sencilla blusa y falda, con el cabello recogido cuidadosamente. Su rostro todavía estaba pálido, pero compuesto. La reconocí inmediatamente. Era Mary Barton. Se sentó a mi lado en el banco fuera del hotel, y después de un largo silencio, dijo, «Pobre Amy. Estaba muy emocionada por nadar hoy. Insistió en entrar incluso cuando le dije que estaba demasiado cansada. Parecía sincera», añadió. Ella parecía realmente conmocionada. Le pedí que me explicara todo desde el principio, continuó el doctor. Dijo que habían estado en el agua unos 20 minutos. Mary se había cansado y salió a tierra, pero Amy quiso quedarse más tiempo. Unos minutos más tarde, Mary la oyó llamar. Se apresuró a regresar al agua tan rápido como pudo, pero las corrientes ya la habían arrastrado. Trató de jalarla hacia adentro, pero Amy entró en pánico y la tiró hacia abajo. Si el hombre en el bote no hubiera llegado cuando lo hizo, Mary creía que también habría muerto ahogada. El doctor bajó la mirada hacia sus manos. Fue una situación terrible. Nadie en el hotel las conocía bien. Se habían registrado solo el día anterior. El personal dijo que eran tranquilas y educadas. Mary nos contó más tarde que Amy había sido su cuidadora, una huérfana criada por un tío hasta los 19 años, luego empleos ocasionales, finalmente convirtiéndose en su compañera. Habían viajado juntas de vacaciones. Mary habló con cariño de ella, pero admitió que Amy nunca compartió mucho sobre su pasado. Victoria rompió el silencio. Así que se ahogó y eso fue todo. El doctor levantó una ceja. Bueno, no. Ahí es donde mi historia habría terminado, si no fuera por algo más. Se inclinó hacia adelante, y su voz bajó a un tono casi conspirativo. Cuando Mary estaba dando su declaración a la policía, noté algo extraño. Tenía un tono firme y tranquilo, pero en un momento me miró brevemente. Hubo un destello en sus ojos, algo que no pude ubicar con exactitud. No era solo dolor. Era algo más. Una especie de cautela, de culpa tal vez, o de miedo. Me dije a mí mismo que estaba leyendo demasiado entre líneas. Después de todo, acababa de ver ahogarse a su amiga. Pero entonces, algo más pasó. Una mujer española, que había estado cerca cuando se produjo el ahogamiento, se presentó. Su nombre era Lisa.
Dijo que lo había visto todo, y su versión de los hechos era completamente diferente. Dejó que las palabras colgaran en el aire. Lisa afirmó que Amy había estado nadando con bastante comodidad hasta que llamó a María. Y cuando María nadó además, no fue para ayudarla, fue para sujetarla. La habitación estalló en jadeos. Por supuesto, no le creía al principio, dijo el médico. Sonaba salvaje, imposible, una mala interpretación, seguramente. Debía estar demasiado lejos. Pero había algo en su voz, una tranquila certeza que me puso nerviosa. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron y sus dedos se entrelazaron. Dijo que Mary había intentado ahogar a su amiga, repitió. Sí, dijo el doctor, y no pude quitarme la sensación, la ausencia de cualquier identificación en el equipaje de Amy, tal como Mary había asumido el control de la historia. La mirada que me dio cuando intenté resucitar a Amy, comencé a preguntarme. Hubo una pausa después de que el médico terminó su relato. El fuego crepitó suavemente en el hogar, y por un largo momento nadie habló. El peso de lo que acababa de decirse, tan silenciosamente, tan con cuidado, parecía sentarse sobre la habitación como el anochecer. Fue Carol quien rompió el silencio. Ella se recostó en los cojines, brazos cruzados, un leve ceño fruncido arrugando la frente. ¿Esa fue toda la historia?, preguntó. Ciertamente fue triste. No hay duda al respecto. Pero no parecía haber algo confuso o misterioso sobre eso. Sir Henry Clark, que hasta ahora había estado inusualmente tranquilo para un periodista, soltó una risa seca. Todavía hay bastante. ¿No es así, doctor? El médico asintió lentamente. Sí. Pasó algo muy extraño aquel día, y más extraño aún en los días que siguieron. Dejó su taza de té con precisión, como marcando el momento. Después de que el cuerpo de Amy Durant fue recuperado y el pánico inmediato había pasado, hice lo que cualquier médico haría en tal caso. Hablé con todos quienes habían estado presentes, camareros, bañistas, transeúntes. Hice la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué pasó exactamente en esos momentos antes de que Amy se hundiera? Y a cada persona a la que le pregunté, continuó, dijo lo mismo. La versión que ya había dado Mary Barton. Amy estaba nadando. Pidió ayuda. María fue hacia ella y trató de salvarla. Fracasó. Pero entonces, dijo, su voz más tranquila ahora, hubo una excepción. Hizo una pausa, dejando que la habitación se inclinara una vez más. Había una mujer española. Su nombre era Lisa. Ella había estado sentada solo un poco más abajo en la playa, más allá del paseo marítimo, cerca de una línea de rocas. Esto le dio una visión clara del agua. Ella vino a mí más tarde, después de que la multitud se había adelgazado, y dijo que tenía algo que decirme. No hablaba mucho inglés, así que nuestra conversación fue lenta y vacilante, pero lo recuerdo vívidamente. Ella afirmó que Amy no había estado luchando en absoluto, que estaba nadando con confianza, con calma incluso, hasta que se giró y llamó a María. Y no había pánico en su voz, según Lisa. Fue algo más, un grito para atención quizás, no desesperación. Y luego, dijo Lisa, Mary nadó hacia ella, pero en lugar de ayudarla, la sostuvo. La derribó. Los jadeos resonaron en el salón. Al principio no la creí, dijo el médico con calma. Pensé que seguramente debía haber visto cosas desde muy lejos, malinterpretó la escena. Quizás el sol sobre el agua o las olas entre ellas hacían que pareciera peor de lo que era. Pero había algo en su tono, en sus ojos, que se quedó conmigo. Como si no estuviera solo sugiriendo algo siniestro. Ella estaba segura de ello. Recogió su taza de té de nuevo, pero esta vez solo la giró en sus manos. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no sabíamos quién era realmente Amy Durant, o para el caso, tampoco quién era Mary Barton. La señorita Marple, que había permanecido en silencio hasta ahora, preguntó con su voz suave. ¿Nadie había conocido a Amy antes? No tenía familia, amigos, cartas. El doctor negó con la cabeza. Nadie. Mary nos dijo que había escrito a la policía en Inglaterra para que investigara la identidad de Amy. La respuesta tardó un tiempo en llegar, y cuando finalmente lo hizo, no dijo nada destacable. No hubo antecedentes sobresalientes, sin antecedentes penales, nada sospechoso. Solo una chica sin familia rastreable, sin empleador registrado, sin fotografías.
Su habitación contenía solo un poco de ropa, algunos artículos de tocador y una novela de bolsillo. Ni siquiera un bolso. Era un fantasma, murmuró Clara. El doctor asintió con gravedad. Sí, un educado fantasma silencioso que había viajado con otra mujer a Francia y murió al día siguiente, sin nadie que la reclamara. Respiró hondo y añadió, dos cosas seguían perturbándome. Lo primero fue que nadie sabía realmente quién era Amy Durant. Ella había aparecido desde ninguna parte y desapareció en el mar. Lo segundo, algo que todavía recuerdo con claridad, fue una mirada que me dirigió María cuando estaba realizando respiración artificial. Se giró y miró hacia mí. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos no eran los ojos de alguien simplemente de luto por un amigo. Había preocupación en ellos, sí, pero también algo más profundo, un destello de culpa, o quizás miedo, incluso alivio. El tejido de la señorita Marple se detuvo nuevamente. Miró hacia arriba. Interesante, dijo, sobre todo porque no estaban tan cercanamente relacionadas. El médico asintió lentamente. Sí, Mary nos dijo que no eran particularmente cercanas. Amy solo había trabajado para ella unos meses, pero el dolor no siempre sigue la proximidad. Aún así, comencé a preguntarme, ¿y si Lisa tenía razón? Se inclinó hacia adelante ahora, con los codos en las rodillas. Al principio rechacé la idea, pero la semilla había sido plantada. Cuanto más lo pensaba, más echaba raíces. Y luego, a medida que se desarrollaba la investigación, no tuve otra opción más que permanecer al lado de María. Éramos ambos británicos. Ella no hablaba español. Yo era el único que podía interpretar correctamente lo que se decía. Tuve que ayudarla a residir ante las autoridades locales, y lo odié, porque todo el tiempo, dijo lentamente, me sentí como si estuviera ayudando a la mujer equivocada. Sir Henry habló de nuevo, en voz baja. Debió haber estado aterrorizada de que Amy pudiera volver a la vida. Por eso estaba tan ansiosa cuando tú comenzaste la RCP. Y cuando se fue a cambiar de ropa, esa mirada que te dio era miedo de ser atrapada. El médico no respondió inmediatamente. Luego asintió en silencio. Es posible. No puedo probar nada. Pero eso es lo que sentí. Victoria se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿María estaba terriblemente disgustada por todo esto? El doctor se encogió de hombros. No de la forma en que lo esperarías. No parecía destrozada por la muerte de su amiga. En todo caso, parecía más molesta que devastada, como si sus vacaciones se hubieran arruinado. La voz de la señorita Marple volvió a sonar, tranquila pero cortante. ¿Subió de peso después? Hubo una carcajada. Luego silencio cuando el doctor respondió. Sí, dijo, bastante notablemente. En cuestión de semanas. Fue extraño. Ella floreció. Se podría decir eso, dijo Victoria. Suena como alguien que bebe la sangre de su víctima y engorda con ello. El doctor esbozó una sonrisa forzada. Bueno, yo no diría nada parecido a eso. La conducta de María siguió siendo amable en apariencia, educada, nunca desconfiada, pero dudé. Había una cosa más. Todos se inclinaron hacia adelante. Cuando María estaba al salir del hotel, dijo el médico, vino a buscarme. Me dio las gracias y me dijo que la había ayudado. Le dije que no era nada, que habría hecho lo mismo por cualquiera. Pero entonces dijo algo peculiar. Me preguntó si podía darle unas pastillas para dormir. Dijo, a veces una persona tiene que hacer algo que está mal a los ojos de la ley, pero recto a los ojos del corazón. La señorita Marple inclinó la cabeza. ¿Y cómo respondiste? El médico sonrió sombríamente. Dije, todo criminal cree eso. ¿Y qué dijo ella? Nada. Ella solo sonrió, tomó las pastillas y se alejó. Ese comentario, añadió suavemente, cambió mi duda en certeza. Pero aún no tenía pruebas, ni testigos, solo una impresión que no se iría de mí. Miró alrededor de la habitación. E incluso ahora, todos estos años después, me pregunto, ¿alguna vez sintió arrepentimiento? ¿O fue esa su sonrisa de victoria final? Fueron varios meses más tarde, en marzo, para ser precisos, cuando el siguiente hilo curioso de la historia comenzó a desenredarse. Había regresado a Londres para entonces, absorbido una vez más en la rutina de mi práctica médica. La vida, tal como suele hacerlo, se había asentado en su forma habitual.
ritmo. Pero entonces, una mañana, después del desayuno, me encontré con un titular peculiar en un pequeño rincón del periódico. Mencionó un incidente en Cornwall, esa parte de la costa inglesa cubierta de niebla, donde la primavera llega lentamente y el mar parece estar siempre al borde de alguna vieja memoria. El artículo era breve, poco más de unos pocos párrafos, pero algo en él me llamó la atención y se negó a soltarme. Una mujer, sin nombre en el informe, se había estado alojando en un hotel junto al mar, en uno de los pueblos más tranquilos de Cornualles. Según el artículo, ella había comenzado a comportarse de manera bastante extraña. Los huéspedes del hotel se quejaron de que hablaba sola por la noche, a veces en tonos apagados, llorosos, y otras tan fuertes que las palabras se filtraban a través de las paredes de madera como una maldición susurrada. De vez en cuando no era solo su voz la que se escuchaba. Un invitado afirmó haber pasado por su puerta en medio de la noche y oyó dos voces, pero la habitación estaba cerrada con llave desde dentro, y nadie había sido visto entrando o saliendo. Las camareras informaron haber encontrado la cama sacudida, como si no hubiera podido dormir. Una criada dijo que la había visto paseando por el pasillo en bata, murmurando para sí misma. Parecía embrujada. No por nada externó, sino por algo dentro de ella. Y entonces llegó el detalle más extraño de todos. Después de varios días de este comportamiento, la mujer pidió hablar con el vicario local. Dijo que deseaba confesar un crimen, uno que nunca debió haberse cometido. Estaba pálida, dijo más tarde el sacerdote, y visiblemente perturbada. Sus manos temblaban mientras hablaba y sus ojos se dirigían inquietos hacia la capilla, como si temiera ser escuchada. «He hecho algo terrible», susurró. «Algo que no puedo soportar». El sacerdote, experimentado en muchas formas de angustia, la invitó suavemente a desahogarse, pero la mujer negó con la cabeza. «Todavía no», dijo. «Hoy no. Lo confesaré todo pronto». Al día siguiente regresó a la iglesia, pero la confesión, cuando llegó, fue fracturada e incompleta. Hablaba con acertijos y cambiaba de tema al azar. En un momento hablaba sobre el mar, al siguiente sobre la risa de una niña, y luego preguntaba si las personas que cometen pecados terribles pueden ser perdonadas si en el fondo creen que estaban haciendo algo necesario. Finalmente se levantó bruscamente y se fue, murmurando por encima del hombro. «Volveré. Te lo contaré todo». Pero nunca lo hizo. El vicario, perturbado pero inseguro de lo que había presenciado, le dijo al personal del hotel que la vigilara de cerca. Sospechaba alguna forma de delirio o histeria. Quizás pensó que no se encontraba bien, aunque se preguntaba si incluso la medicina podría ayudar a alguien cuyo tormento parecía venir de tan profundo dentro. Y así la dejó estar. Ese fue su error. A la mañana siguiente la mujer no apareció para el desayuno, ni tampoco estaba en su habitación. Su maleta estaba abierta sobre la cama, la ventana cerrada, las cortinas corridas. Su abrigo permanecía en el gancho, pero su ropa, la que había estado usando la noche anterior, había desaparecido. Ella también. Lo que encontraron, sin embargo, fue una nota dejada en la mesita de noche, escrita con letra vacilante. Decía: «Soy María. Ayer intenté confesar mi crimen al sacerdote, pero perdóname, no pude hacerlo. Creo que no tengo la fuerza para admitir mi culpa. Siento que he perdido toda fuerza de voluntad. Solo hay una forma de borrar este crimen: morir de la misma manera que Emi. Emi murió luchando en el agua, y yo haré lo mismo. Me ahogaré en el mar, igual que ella». El personal alertó al policía local, y en cuestión de horas se había iniciado una búsqueda a lo largo de los escarpados senderos de los acantilados, cerca del mar. Fue allí, justo debajo del borde de una cornisa rocosa desmoronada, donde encontraron una pila de ropa cuidadosamente doblada. El viento no las había tocado. Estaban tendidas sin ser molestadas, como si alguien las hubiera colocado allí con manos cuidadosas y definitivas. Bajo ellas, el mar gris y blanco se revolvía. La suposición era clara. Mary Barton había caminado hasta el borde, se desnudó y se arrojó al mar, con la intención de replicar el destino que una vez había entregado a otra. La marea había sido fuerte esa mañana, las rocas de abajo irregulares e implacables. Aún así, el cuerpo nunca fue encontrado. Durante 2 días la policía peinó la costa, con la esperanza de recuperar sus restos, pero las olas no devolvieron nada.
Era como si el mar se la hubiera tragado entera y hubiera decidido no hablar de ello. Con el tiempo fue declarada muerta, presumiblemente ahogada. El caso fue cerrado silenciosamente. La nota había servido como confesión, por vaga que fuera. No hubo nadie que la contradijera, nadie que exigiera más. Ninguna familia se presentó a cuestionar la historia. María había confesado su culpa, y al hacerlo había reclamado su propia sentencia. Fue trágico y, sin embargo, de alguna manera poético. Ella había tomado una vida en el mar, y en el mar había intentado borrar su crimen. O quizás no borrarlo. Quizás quería unirse a él, desaparecer en el mismo silencio que se había tragado a Amy Durant. La habitación se había quedado en silencio. Una débil brisa agitaba las cortinas, pero dentro nadie se movió. Raymond se inclinó hacia adelante en su sillón, el ceño fruncido en concentración. Su esposa, sentada a su lado, fue la primera en romper el silencio. Entonces, María venía de una familia adinerada. No, dijo lentamente, como si pesara cada palabra, y murió sin testamento. Lo que significa que su patrimonio, todo lo que poseía, pasó a parientes lejanos en el campo. Raymond asintió. Así es. Fue todo verificado. Cada centavo pasó. ¿Y Amy? Preguntó. Era solo una amiga. Eso es lo que dijo María, respondió Raymond. Y también fue generalmente aceptado que la muerte de Amy afectó bastante el estado mental de Mary, lo suficiente como para llevarla a, bueno, ya sabes. La señorita Marple no habló. Sus agujas de tejer hacían clic suavemente en el fondo, como si hicieran eco de una lógica que solo ella podía seguir. Pero la esposa de Raymond se inclinó hacia adelante. ¿Por qué te detuviste ahí?, preguntó. ¿Qué pasó después? No puedes simplemente dejar la historia pendiente así. Raymond levantó una mano en señal de leve protesta. Ese es exactamente el problema, dijo. Esa es la parte que todos debemos resolver. ¿Por qué Mary mató a Amy? ¿Qué razón podría haber tenido? Oh, Raymond, dijo su esposa con una pequeña risa. Podría haber tenido cualquier número de razones en este mundo. Te sorprendería lo que la gente hace por los motivos más pequeños. Quizás María se enamoró de un hombre, y ese hombre se enamoró de Amy. Los celos hacen que la gente haga cosas terribles. Tal vez Mary solo quería quitarla de en medio. Sir Henry rió suavemente. O tal vez fue simplemente una ruptura de nervios. La gente se descompone. No siempre tienen que tener perfecto sentido. Entonces, con una mirada hacia la esquina de la habitación, añadió, ¿qué piensa usted, señorita Marple? Todas las cabezas se giraron hacia ella. La señorita Marple, con su gracia tranquila y esos ojos brillantes y penetrantes, detuvo su tejido, apoyando las agujas suavemente en su regazo. En mi opinión, dijo suavemente, la mujer que conocían como Mary Barton era muy inteligente, astuta, incluso del tipo que sabe cómo desempeñar el papel de la amiga afligida, la huésped de vacaciones, la desafortunada espectadora. Una mujer que podía llevar a cabo un acto terrible y asegurarse de que nadie jamás adivinara la verdad. Raymond se inclinó hacia adelante. ¿Qué estás diciendo, tía Jane? Ella se ajustó las gafas y miró a todos a su alrededor. Estoy diciendo que todos lo están mirando del modo equivocado. Siguen preguntando por qué Mary mató a Amy, pero yo les sugiero que hagan otra pregunta por completo. Hubo una pausa. Sir Henry parpadeó. La señorita Marple juntó las manos. Pregúntense, ¿quién murió realmente? Victoria frunció el ceño. ¿Qué quiere decir con eso? La voz de la señorita Marple era firme ahora, tranquila pero precisa. Mary Barton y Amy Durant llegaron al hotel juntas, y al día siguiente una de ellas murió. Eso es todo lo que se sabe. Pero ¿quién puede decir con certeza cuál de las dos se ahogó? La habitación pareció contener el aliento. Después de todo, continuó la señorita Marple, no había amigos cercanos ni familiares presentes para identificar el cuerpo. No se tomaron huellas dactilares, no había documentos oficiales que coincidieran con un rostro vivo. Solo suposiciones. Y suposiciones, queridos míos, son algo muy peligroso. La esposa de Raymond volvió a hablar. Pero seguramente alguien podría notar la diferencia. Deben haberse visto diferentes. La señorita Marple asintió. Lo hicieron. Y eso,
Curiosamente, es donde radica el error. Verás, a Amy siempre la describieron usando ropa que no le quedaba bien. Demasiado apretada alrededor de la cintura. Mangas demasiado cortas, incómodas para alguien de su tamaño. El Dr. Edward dejó escapar una breve risa. Eso es cierto. Recuerdo haber pensado lo mismo. Parecía limitada. La señorita Marple se volvió hacia él. Y usted, doctor, fue el primero en notarlo. Al principio dijo que vio a dos mujeres inglesas, una delgada y en forma, del tipo que parece pertenecer a un club de tenis, la otra, más suave en los bordes. Y usted asumió que la indicada debía ser Mary, la mujer rica. No. El doctor asintió lentamente. Sí, es cierto. Bueno, dijo la señorita Marple, si eso encajaba, y la mujer elegante fue la que terminó muerta, ¿por qué de repente le quedaba tan mal la ropa? Si la sobreviviente fuera Mary Barton, seguramente la ropa le habría quedado igual de bien. Pero no lo hizo. La ropa era demasiado apretada. La mujer que emergió después del ahogamiento, quien afirmó ser Mary, estaba usando prendas claramente destinadas a alguien más. Victoria jadeó. ¿Estás diciendo que la mujer que murió en realidad era Mary? La señorita Marple dio un pequeño suspiro de complicidad y sonrió. Eso es precisamente lo que estoy diciendo. Pero eso significa que la que vivió. La que vivió, terminó la señorita Marple, no era Mary Barton en absoluto, sino Amy Durant. Ella asesinó a su amiga, quizás por amor, o quizás, como pronto aprenderemos, por dinero, y luego tomó su lugar. Y porque nadie en el hotel conocía realmente a ninguna de las dos, el engaño funcionó. Todos creyeron que la mujer que murió fue Amy, y la que vivió fue Mary. Sir Henry dejó escapar un silbido bajo. Pero eso es brillante, señorita Marple. Ella inclinó la cabeza modestamente. Gracias. Pero fue bastante obvio una vez que lo pensé. Verás, uno debe observar siempre los pequeños detalles. Las mujeres que van al gimnasio no se hinchan de la noche a la mañana. Y las chicas de clase trabajadora, las que vienen de la nada, no pueden permitirse vacaciones casuales en Francia y vestidos bien confeccionados sin mecenas o un plan. La voz del Dr. Edward era tranquila. Entonces, la mujer delgada y elegante era Mary, y ella murió. Y la que fingió ser Mary era, en realidad, Amy. La señorita Marple sonrió de nuevo. Sí, y la razón por la que funcionó tan bien fue porque Amy no tenía nada que perder y todo que ganar. Tomó el nombre de Mary, sus pertenencias, su historia, y una vez que regresó a Inglaterra, heredó la fortuna de Mary. Raymond se quedó sin palabras. Su esposa negó con la cabeza. Pero eso es monstruoso. La señorita Marple reanudó su labor de tejer. De hecho lo es. Pero el mal rara vez llega en forma monstruosa. A menudo es silencioso, práctico y terriblemente paciente. ¿Pero cómo supiste todo esto?, preguntó Victoria. La señorita Marple levantó la vista. No lo supe al principio. Pero una vez que noté las inconsistencias físicas, todo quedó claro. Y luego está el lado humano. Amy era pobre, desesperada, vino de la nada. Mary, sin embargo, rica, se negó a ayudar a la familia de Amy. Y para algunas personas, eso es un crimen imperdonable. La habitación volvió a quedar en silencio. Solo el clic constante de las agujas de la señorita Marple llenó el espacio, tejiendo las puntadas finales de la verdad. El salón estaba envuelto en el suave resplandor del anochecer. Las lámparas proyectaban largas sombras contra las paredes revestidas de madera, y una brisa agitó las cortinas de encaje como un suspiro retenido demasiado tiempo. Las agujas de la señorita Marple descansaban tranquilamente en su regazo. A su alrededor, un círculo de oyentes se inclinaba hacia adelante, suspendido en ese aire peculiar que siempre sigue al desenlace de algo profundamente oculto. Victoria rompió el silencio con una voz teñida de incredulidad. Entonces, ¿quieres decir que la que murió no fue Amy? Fue Mary. El Dr. Edward, sentado cerca del fuego con las manos juntas, asintió solemnemente. Exactamente. Fue Amy. Y ella mató a Mary. Luego llevó su ropa y ocultó su verdadera identidad. Como nadie la conocía realmente allí, no tardó mucho en convencerlos de que era Mary Barton. Pero en realidad, fue Mary quien murió, no Amy. Peter frunció el ceño.
Pero no creo que pudiera haber vivido como Mary por mucho tiempo. ¿Por qué haría eso? Seguramente alguien se habría dado cuenta. La voz de la señorita Marple, tranquila pero segura, llenó el espacio. Una mujer de cierta edad no parece tan diferente de otra de edad similar. Dudo que alguien haya mirado demasiado de cerca una foto de pasaporte. Emmy, o mejor dicho, Rose Barton, probablemente se mudó de un lugar a otro, escondiendo su identidad, y con el tiempo llegó a Cornualles. Sir Henry inclinó la cabeza. ¿Pero por qué fingir su suicidio? Para cerrar el círculo, respondió la señorita Marple. Atrajo la atención hacia sí misma, hizo que la gente sospechara que tenía alguna culpa secreta, y luego desapareció dejando una nota. Los aldeanos asumirían que la culpa la llevó a la muerte, no que la culpa la había causado un año antes. Era un disfraz brillante dentro de otro disfraz. Todos creyeron que Mary se había suicidado por la muerte de Emmy. Pero Mary nunca murió, porque ya había muerto hace mucho tiempo. Pasó un momento. Luego Victoria hizo la pregunta que flotaba, no dicha. Entonces, Mary nunca murió. No en ese momento. No, dijo simplemente la señorita Marple. Su cuerpo nunca fue encontrado. Y eso, queridos míos, es la prueba más contundente. El doctor Edward se reclinó en su silla, los ojos nublados por el recuerdo. La señorita Marple tiene toda la razón. Siempre la tiene. Hace años trabajé como médico de barco. Una vez, atracando en el puerto de Melbourne, vi a una mujer bajar de otro transatlántico. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, supe que era la mujer que se creía muerta en Cornualles. Ella también me reconoció, y en lugar de huir, se acercó y me lo contó todo. Hizo una pausa y respiró hondo. Su nombre era Rose Barton, prima de Mary. Una mujer de una familia tan pobre que apenas tenía zapatos para todos sus hijos. Era la mayor de 9 y la única educada. Ella los apoyaba a todos, su comida, su alquiler, sus medicinas. Y cuando recurrió a Mary Barton por ayuda, Mary se negó. Fría, cruelmente. Dijo que no le debía nada. Raymond frunció el ceño. ¿Pero por qué Emmy? Quiero decir, Rose, mataría a Mary. Porque no veía otra salida, respondió el doctor. Mary no tenía testamento. Toda su herencia iría a su pariente más cercano, su prima Rose. Si Rose moría primero, sus hermanos se quedarían sin nada. Así que hizo lo que la gente desesperada a veces hace. Tomó la decisión más cruel por lo que creía que era la razón correcta. Mató a Mary y se convirtió en ella. El dinero, la herencia, la identidad, todo fue redirigido a ella y a su familia. Victoria susurró. Cometió un asesinato por amor. La señorita Marple la miró con dulzura. Sí, pero el amor por sí solo no justifica tal acto. Puede explicarlo, pero no lo excusa. La esposa de Raymond se incorporó de repente, indignada. Pero eso no es justo. Mary merecía justicia. Respiró hondo para calmarse, claramente perturbada. La voz del doctor se suavizó. No tenía ninguna prueba para llevar a la policía. Ninguna. Y cuando visité su casa en Australia y vi a los niños, la condición de sus vidas, me quedé en silencio. Además, ella no estaba bien. Sospeché que no le quedaba mucho tiempo. Sir Henry se cruzó de brazos. Pero ella sobrevivió durante años como otra mujer. Eso es monstruoso. La señorita Marple asintió. Es monstruoso. Sí, pero el mal, he aprendido, rara vez parece un monstruo. A menudo parece una madre, una hermana, o una mujer comprando comestibles con dinero prestado y dignidad. La habitación volvió a quedar en silencio. Peter, que había estado callado por largo rato, finalmente dijo. ¿Así que fingió su suicidio? No porque quisiera desaparecer, sino porque quería ser perdonada. No, esa nota no era una escapatoria. Era su confesión. Sí, dijo la señorita Marple, un eco final de la verdad. El doctor Edward sonrió levemente. Y es usted, señorita Marple, quien merece el crédito. Su capacidad de ver a través de las apariencias, estoy asombrado. Los demás asintieron. Raymond se inclinó hacia su tía. Deberías empezar a cobrar una tarifa de consultoría. La señorita Marple soltó una risita y negó con la cabeza. Prefiero el té y la conversación.
Mucho menos papeleo. Todos rieron, aunque el aire aún sostenía el peso de la revelación. Entonces uno de los amigos de Raymond se puso de pie y se estiró. Bueno, yo digo que a todos nos vendría bien un poco de aire fresco después de esto. Señorita Marple, nos haría el honor de acompañarnos a dar un paseo. La señorita Marple miró por la ventana, donde el crepúsculo ya se había vuelto completamente noche. Los árboles susurraban suavemente más allá del césped. Con mucho gusto, dijo con una sonrisa. Me quedaré aquí con Raymond unos días más. El grupo comenzó a recoger sus cosas. Las voces se aligeraron mientras el hechizo se rompía lentamente. La oscuridad afuera ya no parecía siniestra, sino suave y reconfortante. La señorita Marple se quedó de pie junto a la ventana por un momento, viéndolos irse. Observó cómo la luz del gas se encendía sobre los bordes de sus risas y abrigos, cálida contra las sombras. Detrás de ella, Raymond gritó: «Vamos. Cenaremos al aire libre esta noche. El aire está encantador». Ella se giró, asintió y lo siguió hacia la noche, dejando atrás una habitación donde finalmente la verdad se había asentado como el polvo después de una tormenta. Y en ese espacio tranquilo y silencioso, el nombre Mary Barton finalmente pudo descansar.